Buenos días. El día de hoy leemos 8 de las 10 plagas que Dios envió sobre los egipcios. Y hay cosas muy bonitas y muy interesantes de Dios en este relato. Esta es una historia que nos cuenta, como vimos la semana pasada, cómo Moisés se sentía incapaz de hacer algo como ir allá delante del faraón y decirle que dejara ir al pueblo para adorar a Dios en el desierto, pero a la forma y a la manera de Dios y como Dios había dicho. Entonces Moisés le pone un montón de excusas y entonces Dios le dice: listo, te voy a mandar a Aarón para que él hable, entonces yo te digo a ti y tú le dices a Aarón lo que tiene que decir. Y esto ocurre varias veces. Dios le dice a Moisés, Moisés le dice a Aarón y entonces Aarón dice o hace lo que Moisés le dice. Esto es muy interesante porque uno diría, ¿por qué Dios no elige mejor a Aarón, que pues es más fácil de palabra y entonces pues ya no necesita como este intermediario? Pero no, Dios había elegido a Moisés. Y a medida que va pasando el tiempo, uno ve el cambio en Moisés. Moisés ya se siente más seguro, ya empieza a hablar él, a responder él, a venir delante del faraón él, e incluso cuando ya le dice que coja ceniza para que haya úlceras, entonces dice el versículo 10 del capítulo 9, dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y entonces es muy interesante porque Moisés hasta ese momento no había hecho las cosas, solo había respondido después de un tiempo, y poco a poco él va conociendo mejor a Dios, conociendo lo que Dios está haciendo, y aunque él quizá no entiende, pues tú imagínate una plaga, luego Señor quítala y la quitamos, ahora dile otra. Entonces es un poco, no sé si tú te pones en el papel de Moisés y bueno, a ver qué va a hacer el Señor ahora, ¿no? Pero él poco a poco va conociendo a Dios también a través de lo que Dios está haciendo como juicio hacia los egipcios que tenían esclavizado a su pueblo. Y bueno, eso mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Poco a poco vamos conociendo a Dios en medio de las situaciones que ocurren en el mundo y que muchas son juicio para las personas que no conocen a Dios. Esas vidas que terminan de una manera muy triste, como un accidente de tránsito cuando hay borrachera, por ejemplo. Uno dice: qué triste terminar una vida así, pero también nos enseña a nosotros como hijos de Dios, pues primero de dónde el Señor nos ha sacado, la vida que nos ha cambiado y cómo es una vida sin Dios. Vemos esa diferencia y empezamos a conocer a Dios y a ver los buenos planes de la buena voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Y realmente cualquier cosa en la que nosotros estemos un poco mejor, debemos darle gracias a Dios por esa situación, por cómo estamos, porque nos da salud, porque podemos andar, porque podemos hablar de Él, porque podemos abrir la Biblia, porque podemos hablar a otros del Señor. Y bueno, cada vez que conocemos a Dios, podemos alabarle por nuevas cosas. Y también cuando el Señor nos pide hacer algo, quizá el Señor nos dice: bueno, puedes acompañarte de tal persona o tal otra. Y al principio nos da temor, al principio necesitamos compañía, al principio necesitamos un mentor que nos diga cómo hacer las cosas, pero poco a poco podemos ir nosotros haciendo las cosas porque Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos en lo que estamos haciendo. No sé cuál es el don que el Señor te ha puesto a ti, pero seguramente tienes uno. Y ese don tuyo está al servicio de Dios, o debería estar al servicio de Dios. Probablemente al principio de usar tu don necesitas a alguien que te acompañe, alguien que hable por ti, alguien que te diga cómo hacer las cosas, alguien que te guíe, que te muestre de parte de Dios lo que Dios quiere que tú hagas. Pero poco a poco tú lo puedes ir haciendo sola, porque es la responsabilidad que Dios te ha puesto a ti, porque Él te ha llamado a ti y a nadie más para lo que tú debes hacer.
Y poco a poco Moisés se va desenvolviendo mejor, y así es como Dios quiere que tú lo hagas. Obviamente si no comienzas, pues no va a llegar a este punto. Pero si tú comienzas y tienes este temor, este miedo de ¿cómo voy a hacerlo? ¿Me voy a equivocar? Pues busca a alguien que te ayude. Busca a alguien que te enseñe. Lee la palabra, estudia la palabra, busca a alguien que te enseñe la palabra. Busca recursos correctos delante de Dios para que tú puedas hacer mejor y mejor tu trabajo. Pero como te digo, si no empiezas, nunca lo vas a lograr solo. Dios ha puesto otros hermanos que nos sirven de guía, que nos sirven de apoyo, que nos enseñan, que nos ayudan. Y poco a poco nosotros vamos cumpliendo el plan de Dios en nosotros. No quiere decir que es de repente tú solo y venga, haz lo que puedes. No, el Señor nos ha puesto en un cuerpo para apoyarnos unos a otros y enseñarnos unos a otros, para que poco a poco podamos desarrollar lo que debemos hacer para Él de una mejor manera. Que Dios te ayude a encontrar el don si no lo sabes. Que Dios te ayude a servirle sirviendo a los demás. Y que si tienes miedo, puedas buscar a alguien del cuerpo de Cristo que Dios ha puesto a tu lado para comenzar a servir. Que Dios te bendiga este día.